Hola de nuevo, amigos. En este video voy a exponer, en primer lugar, cuáles son las 7 leyes del Kybalión, para después compararlo con un curso de milagros y ver los puntos comunes. Resumen de las 7 leyes del Kybalión. El Kybalión, atribuido a 3 iniciados y basado en las enseñanzas herméticas de Hermes Trismegisto, presenta 7 principios universales que rigen el universo. Su enfoque es metafísico y propone que, al comprender estas leyes, una persona puede alcanzar sabiduría, maestría y armonía espiritual. 1. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio sostiene que todo lo que existe tiene su origen en la mente. La realidad material es una manifestación de una mente universal. Todo lo que experimentamos surge primero como pensamiento. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Hay una armonía y correspondencia entre los diferentes planos de existencia, físico, mental y espiritual. Lo que ocurre en un nivel refleja lo que ocurre en otro. Entendiendo un plano, se puede comprender otro. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todo en el universo está en constante movimiento, desde los átomos hasta los pensamientos. La diferencia entre manifestaciones depende de su frecuencia vibratoria. 4. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Todo en la existencia tiene su contrario. Calor, frío, luz, oscuridad, amor, odio. Sin embargo, estos opuestos son simplemente extremos de la misma cosa y pueden transmutarse el uno en el otro. 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus períodos de avance y retroceso. El universo se mueve en ciclos. Todo tiene un ritmo natural. Las estaciones, los estados de ánimo, las etapas de la vida. El conocimiento de este ritmo permite no ser víctima de sus fluctuaciones. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Nada ocurre por azar. Cada acción produce una reacción. Entender este principio permite asumir la responsabilidad de la propia vida y dejar de ser un efecto pasivo. 7. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Todo proceso creativo involucra esta dualidad. No se refiere solo al género biológico, sino a cualidades activas, masculinas, y receptivas, femeninas, que se manifiestan en todos los planos. Comparación con un curso de milagros. Un curso de milagros. Aunque un curso de milagros y el Kybalión pertenecen a contextos distintos, el primero dentro del cristianismo místico y el segundo dentro del esoterismo hermético, comparten principios fundamentales. A continuación, se presentan sus paralelismos más importantes. 1. El mentalismo y la mente como creadora. Kybalión. El universo es mental, creado por una mente universal. Un curso de milagros. El mundo que percibimos es una proyección de la mente. No hay mundo aparte de lo que tú deseas. Lección 132. Todo lo que vemos proviene de nuestra mente, y el cambio externo solo puede surgir desde un cambio interior. Punto común. Ambos sistemas coinciden en que la mente es la fuente de toda experiencia. En un curso de milagros, el mundo físico es una ilusión creada por el ego, pero que puede ser reinterpretada por el Espíritu Santo para llevarnos al despertar. 2. Correspondencia y unidad. Kybalión. Lo que es cierto en un plano lo es en otro. Hay correspondencia entre lo espiritual y lo material. Un curso de milagros.
La proyección da lugar a la percepción, y lo que ves fuera es un reflejo de lo que está en tu mente. El mundo que ves refleja el estado de tu mente, y sanar la percepción es sanar el mundo. Punto común. Ambos reconocen que hay una relación directa entre lo interior y lo exterior. En un curso de milagros, esta correspondencia es usada para reconocer ilusiones y sanar mediante el perdón. 3. Vibración y cambio de percepción. Kybalión, todo vibra. Cambiar la vibración significa cambiar la realidad percibida. Un curso de milagros, aunque no habla de vibración, sí enseña que puedes cambiar tu percepción con un pensamiento diferente. Cambiar de mentalidad con respecto al mundo es el cambio más importante que puedes hacer. Punto común. El cambio interior transforma la experiencia. En ambos, el movimiento o vibración mental tiene el poder de alterar la realidad que vivimos. 4. Polaridad y la no dualidad. Kybalión. Todo tiene su opuesto, y los extremos son variaciones del mismo fenómeno. Un curso de milagros, aunque reconoce la dualidad en el mundo del ego, placer, dolor, amor, odio, enseña que toda esta dualidad es una ilusión. En la fuente universal no hay opuestos. El amor verdadero no tiene contrario. Punto común. Ambos reconocen que los opuestos son relativos en el plano de la ilusión. Un curso de milagros va más allá al afirmar que el despertar espiritual implica trascender la dualidad por completo, hacia una experiencia de unidad. 5. Ritmo y el tiempo como ilusión. Kybalión. Todo se mueve en ciclos, en flujo y reflujo. Un curso de milagros. El tiempo es parte de la ilusión. El tiempo no existe, y es un recurso que el Espíritu Santo puede usar para deshacer el ego. Si bien en el mundo parecen existir ciclos, la mente puede liberarse de ellos al dejar de identificarse con la forma. Punto común. Ambos reconocen el ritmo o el movimiento como algo inherente a este mundo. Un curso de milagros usa esta comprensión para trascender el tiempo y reconocer la eternidad de la hora. 6. Causa y efecto como responsabilidad mental. Kybalión. Cada efecto tiene una causa. El conocimiento de este principio da poder. Un curso de milagros enseña que el pensamiento es causa y el mundo es efecto. El error del ego es confundir causa y efecto. El milagro restituye el orden correcto. La mente causa, el mundo responde. No soy víctima del mundo que veo. Punto común. Ambos subrayan la importancia de reconocer nuestra responsabilidad como mentes creadoras. Cambiar la causa, la mente, cambia el efecto, la experiencia. 7. Generación y el poder creativo. Kybalión. Todo surge de la unión de fuerzas masculina, activa, y femenina, receptiva. Un curso de milagros. Si bien no usa esta terminología, el curso habla de co-creación con la fuente universal. El Hijo de la fuente universal comparte la capacidad creadora del Padre, y la mente puede dar a luz tanto ilusiones como milagros. El Espíritu Santo representa la parte receptiva, que espera tu aceptación para extender el amor. Punto común. Ambos reconocen que todo acto de creación surge de una unión interior. En un curso de milagros, el poder creativo solo puede expresarse verdaderamente cuando la mente se alinea con el amor. Conclusión. ¿Qué unen al Kybalión y a un curso de milagros? Ambos textos buscan liberar a la mente humana del sufrimiento mediante la comprensión de leyes o principios superiores. El Kybalión lo hace desde una perspectiva esotérica, metafísica, casi científica. Un curso de milagros lo hace desde un lenguaje espiritual, profundamente cristiano, aunque no religioso en el sentido tradicional. Lo que tienen en común. La mente es la clave de la experiencia. La realidad externa refleja el mundo interno.
Somos responsables de lo que vemos y sentimos. El conocimiento espiritual libera del sufrimiento. La dualidad y el tiempo son ilusorios. Existe una realidad superior basada en la unidad. Lo que los diferencia. El Kybalión acepta los principios del mundo como herramientas de dominio, vibración, polaridad, ritmo, etc. Un curso de milagros enseña que el mundo entero es ilusorio y que el único propósito del tiempo es sanar la mente y regresar al conocimiento de la fuente universal. Mientras el Kybalión ayuda a moverse con maestría dentro del sueño, un curso de milagros te invita a despertar del sueño por completo. Bien, y eso es todo por hoy. Espero que hayáis sacado algo positivo de este video. Si te gusta esta temática, te animo a que le des like y te suscribas. Un abrazo y nos vemos en la próxima.